Hoy en este episodio voy a dar mi opinión acerca de un tema bastante controvertido, una de las preguntas más frecuentes que se suelen hacer en el mundo de la nutrición, en el mundo de la alimentación, cuando hablamos, por ejemplo, de calorías, cuando hablamos de alimentos, qué es mejor, lo uno, lo otro, qué es más importante. Ahora mismo, dentro de muy poquito, vamos a empezar con estas comidas familiares en las que seguramente tengamos encima de la mesa alimentos que no son los más nutritivos del mundo. Y en muchas ocasiones hay personas que no saben si optar por hacer platos más saludables, si directamente dejarse llevar, hacer una dieta más flexible, disfrutar de esos momentos, disfrutar de esos días, en definitiva. Hoy en Café Hierros vamos a hablar de calorías, vamos a hablar de alimentos, que es más importante, lo uno, lo otro, pues dependiendo del objetivo, vamos a ver si realmente hay uno más importante que el otro o directamente deberíamos de ponerlos en una balanza y ver hasta qué punto nos compensa más, por ejemplo, fijarnos en las calorías o fijarnos en los alimentos que consumimos. Como digo, voy a dar mi opinión al respecto, así que quédate en este episodio. Yo soy Iván Llamazares, me encontráis como siempre en lifters.es, ahí os podéis apuntar a la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y como siempre os digo, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y a ver, cuando hablamos de calorías, cuando hablamos de alimentos, obviamente, yo siempre he comentado en muchos episodios que lo primero es hacer buenas selecciones de alimentos, principalmente porque el cuerpo, como tal, necesita unos mínimos tanto de vitaminas como de minerales, como por ejemplo de grasas saludables, de proteína, y por lo tanto es recomendable utilizar en la mayoría de los momentos alimentos que nos den todos esos nutrientes. Es decir, si yo por ejemplo voy a hacer la compra, mi carro debería de estar compuesto principalmente de alimentos que no estén procesados. Hasta ahí creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero luego surge la duda de qué es más importante, si las calorías como tal, las calorías que yo ingiero en comparación con las que quemo a lo largo del día, o los alimentos que yo consumo. Es decir, una persona que esté buscando una pérdida de grasa, que esté buscando una ganancia de masa muscular o que esté simplemente buscando mejorar su salud, ¿qué es más importante para ella? ¿Los alimentos que consume o las calorías totales que consume a lo largo del día en comparación con las que quema? Bueno, pues aquí podemos poner varios ejemplos distintos y por un lado tenemos a esa persona que intenta ganar masa muscular, que es delgadita, que por ejemplo, aunque se esfuerza bastante en el gimnasio, aunque come bastante para lo que él considera que es comer mucho, pues no es capaz de subir de peso. Pongamos que esa persona lleva una alimentación saludable, que elige todo correctamente, que cada alimento es súper nutritivo, no consume ningún ultraprocesado, pero que aún así no es capaz de subir de peso, aunque consume bastante variedad de carbohidratos, de proteína, de grasas, no es capaz de subir de peso. Uno de los principales problemas de llevar una dieta de este tipo es que es muy saciante, y esto para personas que, por ejemplo, intentan perder peso, está muy bien, pero para personas que intentan subir de peso, que les cuesta mucho, que han sido siempre personas delgadas por naturaleza, es algo contraproducente. Obviamente estamos hablando de un caso específico y en este punto, por ejemplo, yo le recomendaría el hecho de seguir con esa alimentación, es decir, seguir consumiendo ese tipo de alimentos porque son los que le van a dar todos los nutrientes necesarios para tener una buena salud. Pero además de esto, podemos incluir ciertos alimentos más procesados, como unos cereales de desayuno, que le van a ayudar a meter calorías rápidas, calorías de forma sencilla, y que de esta manera va a conseguir generar un superávit calórico con el cual va a poder subir de peso poco a poco. Es decir, esta persona, en este contexto, con sus características personales, se beneficiaría de, por ejemplo, incluir algún alimento procesado, que no quiere decir que, por ejemplo, empiece a meter todo tipo de alimentos de este tipo, ni nada por el estilo, pero en este caso en concreto no sería ninguna mala idea hacerlo. Luego tenemos, por ejemplo, a una persona que intenta perder peso, que lleva una alimentación bastante flexible, es decir, ha escuchado eso de que mientras se genere un déficit calórico, no hace falta que, por ejemplo, todos sus alimentos vengan de comida nutritiva 100%. Es decir, puede incluir ciertos procesados sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el inconveniente con el que se puede encontrar? Bueno, pues que quizás está ya muy bajo de calorías, está pasando bastante hambre, es una persona que además no necesita mucha comida para, por ejemplo, mantenerse en el peso. Es decir, ¿puede ir perdiendo peso de esta manera? Es evidente que sí, que lo puede hacer, pero va a pasar mucho hambre, lo va a pasar mal y seguramente cuando pasen 2 semanas, 3 semanas, un mes, mes y medio, al final termine por dejarlo. En este caso, las calorías importan obviamente porque vamos a generar un déficit calórico, pero los alimentos, bajo mi punto de vista, tienen un peso más importante porque si consume bastante verdura, si consume bastante proteína, bastante fruta, si consume grasas de calidad,
le van a aportar mucha saciedad y van a hacer que siga perdiendo peso sin necesidad de pasar tanto hambre. Por lo tanto, tenemos dos casos opuestos. Tenemos el caso de la persona que no sube de peso ni a tiros y que, incluyendo algún alimento procesado, pues le va a ayudar a ello. Y tenemos a esta persona que intenta bajar de peso, que sigue una dieta más flexible, pero que a pesar de ello, como necesita muy poquitas calorías como tal, está pasando hambre, está pasándolo realmente mal, porque además tiene que meter bastante actividad diaria a lo largo del día y por lo tanto una dieta que le sacie mucho le va a resultar mucho más de ayuda, que luego puntualmente puede incluir, por ejemplo, esos alimentos, como digo, que son más procesados, porque siempre y cuando se genere ese déficit calórico va a seguir perdiendo peso, pero en su caso sería más interesante hacerlo de esa forma. Así que, como veis, las calorías son importantes, obviamente, los alimentos son muy importantes, obviamente, pero dependiendo del objetivo que tenemos, dependiendo de nuestro caso personal, tenemos que poner tanto unos como otros en una balanza y pensar qué es lo que más nos conviene. Es decir, en mi caso personal, ¿qué me conviene más? ¿Comer de forma nutritiva 100% y ser menos flexible? O, por ejemplo, ser un poco más flexible porque me cuesta subir de peso, porque estoy en una etapa de ganancia de masa muscular, porque estoy entrenando muy duro y aún así veo que sigo siendo una persona delgadita y que basando mi alimentación en alimentos nutritivos 100% no soy capaz de ir subiendo. Bueno, pues en este caso tenemos que ponerlo en una balanza. De todas formas, normalmente ha habido dos corrientes, una por un lado que defiende a capa y espada que siempre hay que comer de forma nutritiva y que esto va a hacer que nos mantengamos saludables, que por ejemplo perdamos peso, etc, etc. Bueno, pues realmente, si por ejemplo una persona come de forma saludable 100%, pero a lo largo del día no se mueve, no entrena, no hace una actividad física mínima, es obvio que va a generar un superávit calórico de manera mucho más sencilla que no esa persona que hace ejercicio físico. Y por lo tanto, aunque coma bien, aunque elija buenos alimentos cuando va a comprar al supermercado, es más probable que esa persona suba de peso, independientemente de los alimentos que escoja, independientemente de los alimentos que coma en su día a día. Y por otra parte, tenemos a las personas que defienden a capa y espada eso de que, oye, mira, mientras los macros cuadren, mientras mis calorías cuadren, es irrelevante que yo consuma mis calorías de estos alimentos o de estos otros. Y ese punto también es equivocado porque, obviamente, como he comentado al principio, tenemos que cubrir ciertas vitaminas, tenemos que cubrir ciertos nutrientes de calidad y esto principalmente nos los aporta tanto las grasas buenas, tanto el pescado, la carne, las frutas, las verduras, los carbohidratos de calidad, etc. Así que bueno, como veis, mi postura está en un punto medio. Sé que esto quizás no es lo que vende porque cuando, por ejemplo, decimos, oye, pues yo estoy a favor de esto y voy a muerte con este punto de vista, pues normalmente solemos generar un poco más de ruido, tanto en redes sociales como donde subamos ese tipo de contenido. Pero la realidad no es esa, la realidad es que las calorías son muy importantes porque para perder peso tenemos que generar un déficit calórico y para ganar peso tenemos que generar un superávit calórico. A partir de ahí podemos ser más o menos flexibles y dependerá principalmente de cómo sea nuestra morfología, de por ejemplo si tendemos más a engordar o a adelgazar, de por ejemplo si nos movemos más o menos a lo largo del día, etc. Llegando a estas fechas, mi recomendación es que disfrutéis de las comidas, que no os rayéis demasiado, que no es necesario tampoco, por ejemplo, decir, pues mira, voy a intentar hacer de este plato una opción más saludable, que muchas veces se pone de moda, por ejemplo, oye, pues mira, voy a hacer la versión fitness de, por ejemplo, el panettone, voy a hacer la versión fitness de, por ejemplo, esta comida. No hace falta ser tan estricto. Si solemos comer bien, si solemos hacer buenas elecciones de alimentos, realmente eso no repercute en absolutamente nada y por eso siempre defiendo la idea de que nuestra alimentación tiene que ser flexible siempre que cumpla unos mínimos en cuanto a nutrientes. Es decir, siempre que cumplamos unos mínimos de calidad consumiendo frutas, verduras y todos estos alimentos que he comentado, pues luego a partir de ahí podemos incluir sin ningún tipo de problema alimentos que son más procesados y que van a hacer que en momentos puntuales disfrutemos más de ese momento. Así que bueno, esa es un poco mi idea acerca de todo esto, de las calorías, de los alimentos, qué es más importante, lo uno, lo otro. Obviamente, si buscamos únicamente salud, pues aquí no va a hacer falta que midamos tan al milímetro las comidas, no va a hacer falta que contemos tan exhaustivamente si estamos en un superávit calórico o en un déficit calórico, pero bueno, dejando esto de lado, en estas fechas disfrutad de esas comidas familiares, sed más flexibles, no pasa absolutamente nada siempre que sigamos moviéndonos, sigamos entrenando, sigamos siendo personas activas y como digo, no va a repercutir de forma negativa ni por ejemplo en el porcentaje graso, ni por ejemplo en la salud, ni nada de eso. Así que bueno,
Hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, simplemente dando mi opinión acerca de este tema. Ya sabéis que también podéis dejar la vuestra en los comentarios de Spotify, están habilitados para ello. Para cualquier otra cosa, si quieres ampliar este contenido, bueno, pues sabes que te puedes apuntar a la newsletter en lifters.es. Envío un mail cada semana acerca de entrenamiento, de hábitos, de todo este tipo de cosas que estoy convencido de que también te pueden resultar de interés. Y nada más por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Café y Hierros. Que pases buen día. Chao.